Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos al curso. Le pido a Dios los tenga con bien. ¿Y si me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿sí se escucha? Buenas noches, Hilary. ¿Está viendo película, Ángeles, o va manejando? Ay, perdón, son mis hijos atrás. Disculpe, licenciado. Yo estoy sentadita frente a la compu. Ah, pero vamos, pues se oye el ruido de carro. Porque vivo a la orilla de la calle. Si quiere, le activo mi cámara. No, simplemente fue una... Lo que pasa es que se escucha ahí que pasan, que pasan carros a la par y todo. Aquí estoy poniendo atención. Bueno, eso está bueno. Sí, el bien es para ustedes, no para mí. Bien, jóvenes. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Sin antes darles alguna información. Tenemos clases virtuales los días miércoles 19, lunes 24 y miércoles 26. Esos días serán días virtuales. Aunque el 24 y el 26 nos tocaría presenciales, no vamos a poder trabajar de manera presencial porque hay examen del noveno. Y el noveno utiliza los salones del séptimo también. Entonces no podemos trabajar. Los que sí van a trabajar presencial van a ser los del quinto. Cuando el noveno se examine, ellos sí van a poder trabajar porque los salones que ellos utilizan es del 302 al 307 y eso no los usa el noveno. Pero nosotros vamos a trabajar entonces 19, 24 y 26 de manera virtual. Ahí se recuerda, entre jóvenes, que la otra semana, 24 y 26, lo trabajaremos de manera virtual. Sí, María del Pilar, active su cámara, active su micrófono y yo le escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El viernes tenemos clase también. No, porque hay examen de legislación y de administración 4. Hay examen del séptimo y examen del quinto. Entonces no podemos trabajar porque hay examen de administración 4 y hay examen de legislación María. Entonces no podemos trabajar. Aunque quisiéramos, no lo vamos a poder hacer. Gracias. Sí, Ángeles, por favor, active su cámara, active su micrófono. Licenciado, perdone. Después de las fechas que dijo, el 3 tenemos examen de financiera. Pero eso ya es el otro mes. Entonces perdón, nada. Eso ya es marzo. Yo estoy refiriendo ahorita a febrero. Es que yo el calendario que tengo aquí es el de febrero. Estoy viendo solo los días de febrero. Entonces ya cuando miremos por ahí por el 26, vamos a ver que el marzo 3 tiene examen de financiera. Con eso van a cerrar ustedes. Eso quiere decir que nos vamos a ver hasta el miércoles 5. Y esa semana para nosotros es virtual. Entonces nos vemos el miércoles 5 de marzo y viernes 7 de marzo. De manera que virtual. O sea, de aquí nos vemos de manera presencial el 27 de febrero, que es el examen, y luego nos vemos de manera presencial hasta el 10 de marzo. O sea, que solo nos vemos el 27, que va a ser el examen, y luego nos vemos las caras hasta el 10 de marzo. Y el segundo examen parcial es el 25 de marzo. Entonces, tenemos los días contaditos, entonces prepárense, por favor, jóvenes. El último día de clases, que fue de manera presencial, que fue el 10 de febrero, lastimosamente no podemos trabajar el 12 de febrero, por algún inconveniente que hubo ahí, algunos malos entendidos que hubo ese día, no pudimos trabajar.
Entonces, ya no continuamos con el desarrollo del ejemplo número 2. En el salón de clase, nosotros, bueno, ustedes, más que yo, porque ustedes son los que trabajan, se planteó el ejemplo número 2. Ese ejemplo que tienen en su pantalla, el cual ya lo leyeron ustedes minuciosamente varias veces, ya subrayaron todas las variables, todos los valores que les sirven para plantear el problema o para darle solución, mejor dicho. Y esto fue lo que hicimos el día lunes 10 de febrero. El lunes 10 de febrero yo les pedí favor a ustedes que leyeran su ejemplo, el ejercicio. Ese ejercicio está en el libro, es el ejercicio número 2 del libro. Como no me dio tiempo terminarlo, este no lo tenía yo como presentación, entonces si hay algún errorcito por ahí, por favor, eso lo estuve haciendo no fin de semana, sino el día que no vi, que el día 12, que no pude venir por la cuestión que cerraron la universidad, entonces lo estoy haciendo por la noche. Entonces, si hay algún... Sí, Sebastián, porfa. Sebastián, porfa. Perdón, licenciado. Su micrófono. Bien, entonces lo estoy haciendo, si hay por ahí algún errorcito, por ahí alguna, yo estoy pegando y copiando algunas diapositivas para poder tenerlo listo para el día de hoy. Entonces vamos a ir haciendo los cambios ahí en el camino. Es el mismo ejercicio que iniciamos nosotros en el salón de clase, no voy a cambiar, es el mismo ejercicio que ustedes ya leyeron, que amablemente, a los nombres se me olvidan, pero compañera quien respondió y quien planteó, que respondió correctamente y planteó todo esto, está presente, que le dimos unos puntos ahí. Buenas noches, licenciado. Sí, acá estoy. María de los Ángeles. Ay, 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 ay. Ahí, solo con la foto que tiene ahí en su perfil ya la ubico. Bien, gracias, hoy. Bueno, este es el mismo ejercicio que usted amablemente nos respondió las preguntas y que ya con eso planteamos adecuadamente el problema. Entonces, esto lo voy a, esta primera diapositiva y segunda lo voy a hacer un poquito más rápido porque eso lo hicimos de manera que presencial. Vamos, objetivo alcanzar. Para poder responder adecuadamente esas tres preguntas, le pueden pedir el chivito ahí, María de los Ángeles, cómo hizo ella para poder responder esas tres preguntas. Lo que yo le recomiendo es leerlo minuciosamente varias veces, seguir subrayando las variables que ustedes consideren adecuadas para poder darle una buena solución al problema. En este caso, para poder plantear bien el problema y luego construir el modelo matemático. El objetivo alcanzar. Recuérdense que vamos siempre a optimizar un recurso. Y en el enunciado del problema nos van a hablar de muchos recursos, o algunos recursos, pues. Entonces, va a haber un recurso en el cual únicamente ustedes conocen la contribución unitaria. En ese recurso sí, conocen contribución unitaria, mas no conocen el gran total. Y en este problema, lo que nosotros conocemos, la contribución unitaria es de la ganancia. Dice, ¿sabe qué? La ganancia que se obtiene por la producción y venta de una pulsera de hombres de 250 y de 300 por una pulsera de mujer. Es únicamente conocemos lo que es la contribución unitaria, pero no conocemos la contribución total. Como no conocemos la contribución unitaria, la ganancia es el recurso que queremos optimizar. Y la ganancia siempre se maximiza. Fíjense, el objetivo a alcanzar va a ser maximizar la ganancia, que la vamos a conocer con la variable Z. Luego viene una segunda pregunta. ¿Cuáles son las variables de decisión? Para poder maximizar, solo que ahí puse ganancia, oye, ganancia, por favor. Eso es lo que les decía. Ahí en el camino voy a ir corrigiendo si es que hay alguna inconsistencia,
Pero como no quiero estar cortando esto, por favor, no quiero estar cortando esto, solo voy a ir anotando aquí qué diapositiva es para poder cambiarlo, y no es guanacia, sino que es ganancia. Entonces ya lo cambio, y cuando ya les mande las diapositivas, entonces ya va a estar corregido aquí la ganancia. Así es, ganancia, por favor, maximizar la ganancia, que la vamos a conocer como la variable Z. Luego, la segunda pregunta. Para poder maximizar esta ganancia, tenemos que dedicarnos a algo, que son las variables de decisión. Y las variables de decisión en un 99.99% están ¿dónde? En la pregunta. Dice, ¿cuántas pulseras de cada tipo se debe fabricar para optimizar la ganancia? Estamos hablando que las variables son las pulseras que tenemos de dos tipos. Para hombre, que la vamos a conocer como X sub 1, y para mujer, que la vamos a conocer como X sub 2. Luego, venimos aquí con lo que es la tercera pregunta. ¿Cuáles son las restricciones? Y para determinar, por favor, espérenme, jóvenes, voy a ver si continúo con este, solo quiero, permítanme, solo quiero ver algo. Si no, este lo dejamos para como segundo ejemplo. Permítanme, ahorita que me recuerdo, solo quiero ver algo aquí. Bueno, dejemos este como segundo, por favor, y nos vamos a ir a este primero. Yo sé por qué se los digo, porque voy a hacer este primero y vamos a dejar el otro como segundo. Lo que pasa es que este ejemplo que está como uno aquí fue el que yo inicié a dar en el salón 317, en la primera hora, el ejemplo 1. Para no dar el mismo con ustedes, empecé el ejercicio 2, también del libro. Pero en este ejemplo 1 tengo un poquito más explicado lo que es el trazo de líneas rectas en el 1. Entonces, como que iría al revés. Les voy a dar la gráfica en el primer ejercicio para ustedes, como que todo en conjunto, y cuando lleguemos al 1, que iba a ser el segundo que yo les iba a dar a ustedes, como que voy a darlo más, como que más minucioso, pues. Entonces, mejor vamos a regresar con todo el respeto que ustedes merecen. Vamos a hacer primero el 1, después vamos el 2. De todos modos, les voy a enviar las diapositivas. De todos modos, lo que hicimos en el salón de clase sirvió. Entonces, solo dejen el espacio. Ustedes tienen cuaderno ahí. Dejen ahí unas 3 hojas, por favor, o sea, páginas, para que les den más o menos para terminar el ejercicio, si es que están usando. Dejen unas 3 páginas, vamos a ver. Sí, unas 3 páginas les cabe lo que vamos a hacer del ejercicio 2. Y vamos a trabajar el ejercicio número 1. Vamos, dice que se recomienda leer de manera minuciosa el enunciado del problema. Este es el ejemplo, el ejercicio, mejor dicho, para practicar en casa, de la página que es, página 98, creo que es, ¿verdad? Página 98, ejercicio número 1. Dice, Nefta administra una fábrica de billeteras que vende a 60 quetzales y cinchos que vende a 40 quetzales cada uno. Cada día no se pueden producir más de 200 billeteras ni más de 150 cinchos. El total de la producción en general no debe ser menor de 300 unidades. Gráficamente, deduzca razonablemente cuántas billeteras y cinchos ha de producir al día para una optimización. Este es todo el problema número 1, el que se está para resolver en el salón de clase. Después de leerlo de manera minuciosa, ya venimos con la solución, venimos con las 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el objetivo a alcanzar? Aquí vuelvo a repetirles.
El objetivo a alcanzar es un recurso del cual usted va a tener aquí en el enunciado del problema la contribución unitaria, pero no tiene el gran total de ese recurso, de lo que nos genera ese recurso. Y si nosotros le dimos una leída minuciosa a esto, podemos determinar dónde está ese objetivo a alcanzar. Dice, Nefta administra una fábrica de billeteras que vende a 60 quetzales y cinchos que vende a 40 cada uno. Solo conocemos la contribución unitaria, eso que le genera a la venta. Y eso que a él le genera la venta, ¿cómo se llama? Ingreso. Porque ese va a ser un ingreso que va a tener Nefta. Y ese ingreso, como un administrador, con un razonamiento, va a maximizarlo. Entonces decimos nosotros, el objetivo a alcanzar es maximizar el ingreso total, que lo vamos a conocer como Z. ¿Por qué vamos a maximizar el ingreso total? Porque únicamente conocemos el ingreso unitario, o sea, lo que deja la venta de una billetera y lo que deja la venta de un cincho. Luego la segunda pregunta, ¿cuáles son las variables de decisión? Las variables de decisión van a ser aquellos productos, aquella prestación de servicio, lo que nosotros vamos a producir, lo que vamos a fabricar, lo que vamos a confeccionar, o el servicio que vamos a prestar para lograr alcanzar el objetivo. Y en un 99.99% están en la pregunta. Dice, gráficamente deduzca razonablemente cuántas billeteras y cinchos ha de producir al día para una optimización. Sabemos entonces nosotros que las variables para poder optimizar el ingreso total es la venta de billeteras y la venta de las billeteras, la vamos a conocer como X sub 1, y la venta, producción y venta, en este caso, de cinchos, que lo vas a conocer como X2. Luego viene la tercera pregunta, las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones son todos aquellos recursos que conocemos nosotros, contribución unitaria, pero que a la vez también conocemos la disponibilidad total, ya sea disponibilidad mínima o disponibilidad máxima. Las restricciones también van a ser todas aquellas condiciones que tenemos dentro de la producción, todas aquellas limitaciones de recursos, todos aquellos requerimientos de demanda o requerimientos de producción. En este caso tenemos ciertas condiciones que van a ser las restricciones. Condiciones que nos dan para poder determinar cuántas billeteras y cuántos cinchos. Y esas condiciones dicen que cada día no se pueden producir más de 200 billeteras ni más de 150 cinchos. Y también que el total de la producción general no debe ser menor de 300 unidades. Aquí nos dan tres condiciones. Nos dan la condición de cuántas billeteras como máximo debemos de producir, cuántos cinchos como máximo debemos de producir y cuál es la producción total como mínimo. Entonces tenemos que las restricciones van a ser las mismas billeteras, los cinchos y la producción total. Ahí tenemos entonces las tres preguntas las tres respuestas, mejor dicho, a las tres preguntas para plantear el problema. Luego el problema lo planteamos en un cuadro de doble entrada. Y este es el cuadro de doble entrada. Tenemos aquí, en la última fila vamos a colocar siempre el objetivo a alcanzar. En este caso, el objetivo a alcanzar va a ser maximizar el ingreso. Quiere decir entonces que el objetivo a alcanzar es el ingreso, que lo vamos a conocer con la variable Z. Luego, hablan de las variables de decisión, billeteras y cinchos. Eso lo vamos a colocar en el primer apartado de este cuadro.
Eso quiere decir que vamos a determinar cuál es la unidad de medida. En este caso, la unidad de medida es un cincho, una billetera. Por cada billetera, que lo vamos a conocer como X1, y por cada cincho, que lo vamos a conocer como X2. Luego hablamos del concepto de restricciones que van a ir en el primer apartado del cuadro doble entrada. El concepto de restricción en este caso es billeteras, cinchos y la producción total. Luego venimos aquí y en este apartado, cada uno de estos conceptos de restricción, vamos a tener un total que puede estar disponible, mínimo, máximo, que puede estar ilimitado, o que puede ser un requerimiento, ya sea de demanda o de producción, o que puede ser una condición. En este caso hablamos de que las tres restricciones son condiciones que nos están dando dentro de la producción. Cada restricción que nosotros definamos, o sea, que nosotros tengamos de manera deductiva, o sea, cada restricción que tengamos de manera escrita, entonces nosotros la tenemos que definir de manera matemática. De manera matemática en forma de inecuaciones. Eso quiere decir que cada restricción va a traer consigo un signo de la forma menor o igual o mayor o igual. Este cuadro es el que vamos a utilizar ¿para qué? Para hacer un buen planteamiento del problema. ¿Alguna duda aquí con este cuadro? No hemos planteado completo porque nos hacen falta lo que son los totales, lo que son las contribuciones unitarias. Entonces vamos a completar el planteamiento con la información que nos están proporcionando. Y lo hice aparte, ¿para qué? Para ir obteniendo esos valores que vamos a anotar aquí. Aquí lo tenemos de manera escrita y ahora vamos a colocar aquí lo que son los valores totales o contribuciones unitarias. La primera información que dan dice, Nefta administra una fábrica de billeteras que vende a 60 quetzales y cinchos que vende a 40 quetzales cada uno. Les dice que va a obtener por cada billetera un ingreso de 60 quetzales y por cada cincho un ingreso de 40 quetzales. Es la primera información que nos da. Luego también dice, cada día no se pueden producir más de 200 billeteras ni más de 150 cinchos. Dice que cada día Nefta no puede producir más de 200 unidades de billeteras. Al decir más de, el signo es menor o igual, ni más de 150 cinchos, también con signo menor o igual. Pero también dice que el total de la producción en general no debe ser menor de 300 unidades. Dice que la producción total no debe ser menor que 300 unidades. Signo entonces mayor o igual. Aquí no dan contribución unitaria porque son solo condiciones en la producción. Dice que no podemos producir más de 200 billeteras. Esta restricción únicamente afecta a la variable billeteras y la unidad de medida es una unidad. Por lo tanto, aquí colocamos una unidad. Esta restricción no afecta a lo que es la variable cincho, por lo tanto, 0. La segunda restricción, que son los cinchos, dice 150 unidades, no más de eso, únicamente afecta a lo que es la variable cincho y la unidad de medida es 1. Entonces ponemos aquí la unidad de medida, una unidad, es decir, un cincho. Esta restricción no afecta a la billetera, por lo tanto, anotamos 0. Luego vamos a lo que es la última. Dice, el total de la producción en general no debe ser menor de 300 unidades. Cuando hablamos de la producción total involucra entonces las billeteras más los cinchos. Entonces esta restricción afecta tanto
a la billetera, que es una unidad de medida, y a los hinchos, que es una unidad de medida. Ahí tenemos nosotros ahorita ya planteado lo que es el problema. Tenemos que, en este tal vez no vamos a encontrar ninguna incongruencia, pero en todo problema tenemos que revisar ciertas cosas. Primero, verificar en cada columna que estemos hablando de la misma unidad de medida. Una contribución, que la contribución de los recursos sea por cada, en este caso, por cada billetera y por cada cincho. Estamos hablando aquí por cada billetera, por cada cincho, una unidad, y el ingreso está por una unidad, no hay ningún problema. En los cinchos tenemos aquí una unidad, y el ingreso está dado por un cincho, no hay ningún problema. También tenemos que verificar en las filas que estemos hablando con la misma contribución, o sea, la misma unidad de medida. En este caso, todas son unidades, pero hay problemas en los cuales una restricción le habla de dinero, otra restricción le habla de libras, otra restricción le habla de espacio. Entonces, cada restricción en su fila debe ser homogénea, es decir, tenemos que hablar el mismo idioma, o todos litros, o todos octavos, o todos galones, o todos centavos, o todos quetzales, o todo horas, o todo minutos en cada una de las filas. No necesariamente vamos a tener la misma unidad de medidas en todas las restricciones. Podemos hablar una restricción de dinero, otra restricción de espacio, otra restricción de metros, no sé, pero cada restricción puede tener su unidad de medida. Pero aquí, en columnas, debe estar dado por la unidad de medida, que en este caso es una billetera, un cincho. Después de haber planteado adecuadamente el problema, entonces ya construimos el modelo matemático. Y la construcción del modelo matemático consiste en dos cosas. Primero, definir matemáticamente la función objetivo. Segundo, definir matemáticamente las restricciones. La función objetivo la vamos a definir en forma de ecuación y las restricciones las vamos a definir en forma de inecuaciones. Definamos primero la función objetivo y la vamos a definir matemáticamente en forma de ecuación. Y aquí tenemos el objetivo a alcanzar, que es el ingreso. Y vamos a decir, la función objetivo es maximizar z, que va a ser igual a 60 de x sub 1 más 40 de x sub 2. Cuando ya sea por cualquiera de los métodos que vamos a ver, ya sea por el método gráfico, el método simple, le demos valor a las variables de decisión y al sustituirlas aquí, vamos a conocer en este caso el ingreso total. F sub O significa función objetivo, max significa maximizar, Z, que es la variable ingreso en este caso, X sub 1, la variable billetera, X sub 2, la variable cincho. Y lo que es el 60 y el 40 es la utilidad por cada billetera y cada cincho respectivamente. ¿Alguna duda con la definición matemática de la función objetivo? Es decir, licenciado, mi cámara, perdón. Que en la función objetivo solo vamos a poner, en este caso, los precios, ¿verdad? Así es. Ok. Solo eso. Gracias. Para terminar de construir el modelo matemático hay que definir matemáticamente cada una de las restricciones. Y las definimos matemáticamente haciendo uso de inecuaciones. Y tenemos entonces aquí, tenemos las restricciones. Estas restricciones las vamos a definir de forma matemática, en forma de inecuaciones. Vamos con la primera restricción definida en forma de inecuación. 1 de x sub 1 más 0 de x sub 2, que va a ser menor o igual a
200. Esta es la inecuación que representa a la restricción billeteras. Luego vamos a definir la de los hinchos. 0 de x sub 1 más 1 de x sub 2, que va a ser menor o igual a 150, que es la de los hinchos. Luego vamos con la producción total. 1 de x sub 1 más 1 de x sub 2, que va a ser mayor o igual a 300, 250, 300, que es la producción total. Y hay una restricción que siempre la vamos a agregar, una restricción que no es parte del texto, pero que sí es parte del problema, que es como una restricción nata, pues, de nacimiento, que ya la trae todo problema de programación lineal. Una restricción que nos recuerda que los valores tanto de la variable billetera como hinchos no pueden ser negativos. Es decir, que cuando calculemos el valor de x1 y x2 por cualquiera de los métodos que vamos a enseñar, los valores no pueden ser negativos. Y me refiero a la restricción de la no negatividad. No dice no natividad, sino que es no negatividad. Indica que las variables no pueden tener o no pueden tomar valores negativos. Es decir, que tanto x sub 1 y x sub 2 siempre tienen que ser mayor o igual que 0. De esta manera construimos el modelo matemático. Cuando hablamos de construir el modelo matemático se refiere a ¿qué? A dos cosas. Definir matemáticamente formas de inecuación la función objetivo. Luego definir matemáticamente en forma de inecuaciones cada una de las restricciones. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? No, licenciado, gracias. Bien. Cuando hablamos nosotros de lo que es el método gráfico, ¿en qué consiste? Nosotros, cada una de estas restricciones las vamos a representar en el plano cartesiano, es decir, aquí vamos a representar nosotros cada una de estas restricciones. Quiero ver que no se me... Aquí vamos nosotros a representar cada una de ¿qué? De nuestras restricciones. Aquí tenemos nosotros el plano cartesiano. Vamos a usar el cuadrante positivo. Es decir, aquí vamos a tener lo que es x sub 1 y aquí vamos a tener x sub 2. Aquí, internamente, dentro de este cuadrante, hay una gran cantidad de puntos que pueden ser puntos de solución factibles. Es decir, que si yo trazo aquí una paralela perpendicular a x1 y trazo una paralela perpendicular a x2, voy a tener el valor de x1 y el valor de x2 gráficamente. Pero si nosotros tenemos una infinidad de puntos, entonces para evaluar tanto punto y encontrar el punto que consideramos óptimo de solución, no nos va a alcanzar el tiempo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para poder lograr lo que pretendemos, trazamos líneas rectas. ¿Qué líneas rectas vamos a trazar? Vamos a trazar líneas rectas que representen a cada restricción. Y entonces trazamos una línea recta por cada una de estas. Ya sea trazamos paralelas perpendiculares o trazamos líneas rectas que unen a dos puntos que van a estar sobre el eje X1 y el eje X2. Y estas líneas rectas lo que hacen es ir separando lo que es áreas factibles. ¿Por qué? Porque
para no evaluar tanto punto factible de solución, nosotros trazamos una línea recta y esta línea recta va a representar a una restricción. Y entonces, vamos a tener aquí, al momento de trazar la línea recta que representa una restricción, vamos a dividir dos áreas. Un área que se le llama área factible y otra que se llama área no factible. Entonces empezamos a reducir lo que es el área factible de solución. Ya no tenemos todo el cuadrante, sino que empezamos a reducir. Vamos a trazar una línea por cada restricción. Pero como no podemos utilizar lo que son inecuaciones para calcular pares ordenados, porque solo con pares ordenados yo puedo plotear un punto aquí en el eje 1, X1 y otro punto en el eje X2. Si no tengo pares ordenados no puedo plotear. Entonces necesito calcular pares ordenados. Y los pares ordenados únicamente los puedo calcular utilizando ecuaciones. Eso quiere decir que tengo que hacer un truco o artificio matemático. Pero esos trucos o artificios matemáticos no es como la cuenta cuadradora en área común cuando están haciendo contabilidad, la pH, para que el examen les cuadre. Usted le pone un valor para que cuadre. No, aquí no es así. Aquí, para utilizar un truco o artificio matemático, tiene que estar bien analizado, bien estudiado. Como necesito calcular pares ordenados, entonces lo que voy a hacer es cambiarle la forma al signo. Dice cambiar la forma al signo, no dice convertir inecuaciones a ecuaciones, sino que simplemente cambiarle la forma al signo. Convertir, no convertir, sino que únicamente el signo menor o igual se lo voy a cambiar por la igualdad, el signo menor o igual lo cambio por la igualdad y el signo mayor o igual lo cambio por la igualdad. Si yo hablo de convertir inecuaciones a ecuaciones, si son inecuaciones de la forma menor o igual, tengo que sumar variables de holgura. Y si son inecuaciones de la forma mayor o igual, tengo que restar variables de excedente y sumarle variables artificiales. Eso no lo voy a hacer, simplemente voy a cambiar el signo. Para la primera, x1 más 0 de x2, solo le cambio la forma al signo igual a 200. La 2, 0 de x1 más x2, solo le cambio la forma al signo igual a 150. La número 3, x1 más x2, le cambio la forma al signo igual a 300. Ya con este sistema de ecuaciones, ya con las ecuaciones, ya puedo calcular pares ordenados. ¿Y cómo vamos a calcular esos pares ordenados? Vamos a utilizar lo que es la igualación a cero. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tengo que tener pares ordenados para plotear puntos en el plano cartesiano. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay variables, mejor dicho, hay ecuaciones que tienen dos variables. Y esas variables tienen coeficientes diferentes de 0. Pero van a haber ecuaciones que tal vez nos dan una sola variable y la otra va a ser un coeficiente de 0. Ahí calculamos un solo par ordenado y ya les voy a ir explicando paso a paso. Tenemos aquí la primera ecuación. En la primera ecuación únicamente tenemos una variable con coeficiente diferente de 0. Cuando sea esta condición, cuando nos presenten una ecuación con una variable únicamente diferente de 0, entonces vamos a calcular solo un par ordenado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el método de la igualación a 0 para poder calcular pares ordenados. Y si yo igualo x1 a 0, no voy a tener ningún valor ni de x1 ni de x2, porque si igualo x1 a 0, eso sí a 0, y 0 por 0 es 0. Entonces no tenemos ningún valor aquí nosotros, porque esto está multiplicando, pasa dividiendo y no vamos a tener ningún valor. Entonces cuando tenemos una ecuación en la cual solo una variable tiene un coeficiente diferente de 0, calculamos un par ordenado.
Únicamente podemos igualar x2 a 0. Y decimos, si x2 es 0, la ecuación queda de la siguiente manera. X sub 1 más, estamos igualando x2 a 0. 0 por 0 es igual a 0, que va a ser igual a 200. Entonces, esta ecuación queda de esta manera, a través del método de la igualación a 0. Despejamos x sub 1. X sub 1 entonces va a ser igual a 200. Tenemos ya el par ordenado número 1. X1 tiene un valor de 200, cuando X2 tiene un valor de 0. Repito, cuando tengamos nosotros una ecuación en la cual solo una variable tiene un valor coeficiente diferente de 0, calculamos un solo par ordenado. Solo la variable cuyo coeficiente es 0 es la que vamos a igualar a 0. La segunda ecuación, 0 de x sub 1 más x sub 2. Tenemos aquí entonces que solo una variable tiene un coeficiente diferente de ¿qué? De 0. Entonces solo vamos a calcular un par ordenado. Aquí solo podemos igualar x1 a 0. Si x sub 1 es igual a 0, la ecuación nos queda de la siguiente manera. 0, x sub 1 igual a 0, 0 por 0 es 0, más x sub 2 que va a ser igual a 150. Despejamos x sub 2, x sub 2 va a ser igual a 150. El 0 aquí no tiene signo, si solo pasamos al lado derecho, ya sea sumemos o restamos, siempre sigue siendo ¿qué? El mismo valor. Hemos calculado el par ordenado número 2, x sub 1, 0, x sub 2 vale 150. De esta manera calculamos par ordenado cuando nos encontramos con ecuaciones que solo una variable tiene un coeficiente diferente de 0. Entonces hemos calculado un solo par ordenado por cada una de las ecuaciones. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Todo bien, licenciado. Continuemos entonces. La siguiente ecuación, aquí sí nos encontramos con una ecuación de las dos variables tienen coeficiente diferente de 0. Ahora sí, vamos a calcular dos pares ordenados. Primero igualamos una, las dos variables a 0 y despejamos la otra. Después igualamos la otra a 0 y la despejamos. La siguiente. Bueno, vamos a igualar primero x1 a 0. Si x1 es igual a 0, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Dice x1 es igual a 0, de 0 más x2, que va a ser igual a 300. Despejamos x2. x2 va a ser igual a ¿qué? A 300. Tenemos el par ordenado número 3. x1 vale 0, x2 vale 300. Ahora vamos a igualar la otra variable. Ya igualamos x1 a 0, igualemos x2 a 0. Si x2 es igual a 0, entonces quedaría de la siguiente manera. x1 más x2 es 0. Pues estamos igualando a 0. Es 0, que es igual a 300. Despejemos x1. x1 va a ser igual a ¿qué? A 300. Para ordenado número 4, tenemos x1 300, x2 vale 0. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, licenciado, gracias. Bueno, ya calculamos pares ordenados. Después de haber calculado los pares ordenados, vamos a trazar esas líneas rectas que representan a cada restricción en el plano cartesiano. Yo aquí voy a utilizar varias gráficas.
Pero todo se hace solo en una gráfica. De aquí en adelante, todo lo hacemos solo en una gráfica. No tenemos que hacer varias gráficas. En una sola gráfica se hace todo lo que yo voy a hacer aquí. Si aquí voy a usar varias gráficas, es solo con fines de aprendizaje. Necesitamos el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque vamos a trazar la primera línea recta que va a representar a la primera restricción. Y tenemos aquí el plano cartesiano. Vamos entonces a tener los valores aquí de la variable billetera y la variable cincho. Tenemos que tener un intervalo de valores. Ese intervalo de valores va a depender del mayor valor que ustedes tengan en los pares ordenados. Del menor y el mayor, pues bueno, el menor siempre va a ser 0, pero va a depender entonces del mayor. En este caso, el mayor es 300. Entonces, yo tomé la decisión de irme de qué? De 30 en 30, 30, 60, 90, 120, para tener una gráfica acorde a mis expectativas, tener una gráfica que me ayude a poder darle valor a las variables X1 y a la variable X2. Voy a trazar la primera línea recta que me representa mi primera restricción, que es la restricción de las billeteras. Dice aquí, par 1, cuando X1 tiene un valor de 200, X2 vale 0, que dice que cuando X2 vale 0, X2 vale 200. Y entonces, lo que está aquí escrito es lo que yo estoy explicando, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo par ordenado, vamos a tener solo un punto ploteado, ya sea sobre el eje de X1 o el eje de X2. En este caso, el punto está sobre el eje de X2. Para representar a esa restricción que es la de la billetera, vamos a trazar aquí una paralela perpendicular a X1. Cuando hablamos de paralela es que jamás esta línea se va a cruzar con X2, sino que la distancia siempre va a ser la misma. Entonces trazamos aquí esa paralela perpendicular a X2. ¿Qué significa esta paralela? Esta nos está diciendo que sea el valor que vaya a asumir X2, X1 siempre va a valer 200. X2 puede valer 240, X1 siempre va a valer 200. X2 puede valer 300, X1 va a valer siempre 200. Esta línea recta se representa a mi primer restricción, que es la de las billeteras. Esta línea recta lo que va a hacer es separar dos áreas. Una que se le llama área factible y la otra que es no factible. El área factible es aquella área sobre la cual hay una cantidad de puntos que son llamados puntos factibles de solución que satisfacen de manera individual a esta restricción. Para saber qué área vamos a sombrear para llamarle área factible de solución, nos enfocamos en el signo que tiene la inecuación. Como el signo es menor o igual, indica que el área factible va hacia adentro. Y a esto le vamos a llamar área factible. Esta área que está sombreada con color morado, hay una gran cantidad de puntos que satisfacen de manera individual la restricción. Es una condición en la producción de cinchos, no, de billeteras, perdón, en la producción de billeteras. De esta manera es como trazamos esa primera línea recta. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? Perdón, licenciado. Sí, le escucho. Voy a repetir lo que usted dice. Quiere decir que cuando el signo sea menor o igual, la pintura la vamos a pintar hacia adentro. No es pintura, sino que es achurar, se llama eso. Ok, sería hacia adentro. Así es. Solo corroborando. Ok, gracias, licenciado. Tenemos la segunda restricción, que es la de los cinchos. Y hemos calculado también un solo par ordenado. Tenemos aquí billeteras, tenemos cinchos.
dice que cuando x1 vale 0, x2 vale 150. x1 tiene un valor de 0, x2 tiene un valor de 150, que es el par ordenado número 2. Aquí igual tenemos un solo par ordenado. Y cuando tenemos un solo par ordenado, vamos a tener un punto, ya sea sobre el eje horizontal o el eje vertical. En este caso es sobre el eje vertical. Vamos a trazar una paralela entonces perpendicular al eje de x2. Esta paralela representa a mi segunda restricción, que es la restricción de los hinchos. Esta paralela, esta paralela lo que está haciendo es dividiendo dos áreas, el área factible y el área no factible. Para saber hacia dónde va el área factible, si va hacia afuera o hacia adentro, nos enfocamos en el signo de la inecuación. Como el signo es menor o igual, eso quiere decir que el área factible va hacia adentro, por lo tanto, ayudamos de la línea hacia adentro de lo que es el plano. Y esta sería el área factible que satisface de manera individual a la condición de la producción de signos. Pero como todavía tenemos una tercera, que es la restricción de la producción total, para esa hemos calculado dos pares ordenados, el par ordenado 3 y el par ordenado 4. En el eje X1 tenemos los hinchos, en el eje X2 tenemos, nombre, X1 sin billetera, perdón, y X2 cincho. Bueno, tenemos dos pares ordenados. El par ordenado 3 dice, cuando X1 vale 0, X2 vale 300. Cuando X1 vale 0, X2 vale 300. Pero tenemos un segundo par ordenado. Aquí no trazamos paralela porque tenemos dos pares ordenados. Par ordenado 4 dice X1 300, X2 0. X2 0, X1 300. Como tenemos dos pares ordenados, tenemos un punto que ploteamos sobre X1 y otro sobre el eje de X2. Por lo tanto, trazamos una línea recta para unir los dos puntos. Esa línea recta representa a la restricción de la producción total. Como esa línea recta representa la producción total, también divide dos áreas, área factible y área no factible, que satisface de manera individual a la restricción de la producción total. Para determinar si el área factible va hacia adentro de el plano, o sea, mejor dicho, hacia adentro de la línea o hacia afuera, nos enfocamos en el signo de la inecuación. El signo es mayor o igual. Eso significa que el área factible que satisface de manera individual a esta restricción, que es la restricción de la producción total, va hacia afuera. Entonces, aquí tenemos el área factible que satisface a esta restricción. Yo les expliqué de manera individual el trazo de cada línea recta, pero esas tres líneas rectas se trazan en la misma gráfica. ¿Por qué? Porque cada línea recta lo que hace es separar dos áreas, área factible y área no factible. Pero luego nosotros tenemos que ver dónde hay un área que se le llama área común, que es aquella que satisface de manera simultánea las tres restricciones en este caso. Es decir, que lo que yo hice aquí se hace en una sola gráfica. Entonces lo voy a hacer aquí de manera rápida porque ya lo hicimos en esta única gráfica. Tenemos billetera, tenemos cincho. El primer par ordenado que representa la primera restricción dice X1 200, X2 0. Esto ya lo hice en cada una de las gráficas, pero se hace en la misma gráfica. X1 200, X2 0, tenemos X2 0, X1 200. ¿Y qué fue lo que hicimos? Trazar una paralela perpendicular al eje. Esta representa a la restricción de las billeteras. Como el signo de la inecuación es menor o igual, el área factible va hacia adentro.
Pero como todavía tenemos otras dos restricciones, tenemos que trazar en la misma gráfica la segunda línea recta, en la cual tenemos también un solo par ordenado. X1 vale 0, X2 vale 150. X1 vale 0, X2 vale 150. Como es un solo par ordenado, trazamos también una paralela perpendicular. Esta línea recta representa a la restricción número 2, la de los hinchos. El área factible que satisface a esta única o de manera particular o individual a esta restricción va hacia adentro. ¿Por qué? Porque el signo de la ecuación es menor o igual. Aquí entonces vamos ya observando que ya tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, aquí tenemos los dos colores. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay puntos factibles que satisfacen de manera simultánea a la restricción de las billeteras y los hinchos. Es decir, que aquí vamos a tener valor de X y valor de X1 y X2 que satisfacen simultáneamente a estas dos restricciones. Pero como tenemos una tercera restricción, y en esa restricción, la línea recta, para trazarla tenemos dos pares ordenados. El par ordenado 3 y el par ordenado 4. Par ordenado 3 dice X1 0, X2 300. X1 vale 0, X2 vale 300. Para trazar esa línea recta tenemos un segundo par ordenado, el par ordenado 4. Dice X1 300, X2 0. X1 vale 300, X2. Aquí está X2, dice que vale 0, X1 300. Ahora sí, tenemos que unir esos dos puntos con una línea recta. Y esa línea recta representa la tercera restricción. Como el signo es mayor o igual, el área que satisface a esta restricción va hacia afuera. Hemos trazado ya las dos líneas rectas, hemos identificado el área que satisface de manera individual a cada una de las restricciones. Pero nuestro propósito ahorita es encontrar un área que vaya a satisfacer de manera simultánea las tres restricciones. Y esa área es donde hay intersección de áreas que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Algunas recomendaciones para su examen del 25 de marzo. Es solo un consejo, consejos. No los estoy obligando, porque luego dicen ese link me obliga a comprar cosas. De ninguna manera. Únicamente es un consejo. Por favor, el día del examen traigan una escuadra de 90 grados. ¿Por qué? Para hacer una buena gráfica, para trazar su gráfica. Traigan marcadores punto fino. ¿Para qué? Para trazar una línea recta con cada color y asegurar el área factible para cada restricción del color que trazaron la línea recta. Eso les va a permitir localizar adecuadamente el área factible de solución, que va a ser un área común, un área que va a satisfacer de manera simultánea todas las restricciones. Pero aclaro, es solo un consejo. No les estoy obligando a comprar escuadra, no los estoy obligando a comprar marcadores, porque luego ustedes se quejan diciendo, es que el profesor me obliga a comprar marcadores. No, yo no estoy obligando a comprar marcadores. Yo se lo dejo a su criterio. Yo ya no utilizo así, yo ya no utilizo colores. ¿Por qué? Porque yo fácilmente ubico cuál es el área factible de solución, el área es el área común. La experiencia que tengo ya de tanto tiempo, pues. Pero yo les recomiendo hacerlo de esta manera. Si no, pues utilicen solo el mismo color, no hay ningún problema. Hagan las líneas con un dedo así, tracen la línea, no hay problema. Saquen su carnet para hacer las líneas rectas, no hay ningún problema. Cada quien trabaja como lo desee, ordenadamente, limpiamente o desordenadamente y chucamente. Y cada quien decide lo que quiera hacer. Yo solo les estoy recomendando. Bien. En la misma gráfica, porque no lo tienen que hacer en otra gráfica.
En la misma gráfica van a localizar el área factible solución. Y cuando hablamos de área factible solución es donde hay intersección de áreas. ¿Por qué entonces recomendarle que utilicen colores? Porque el área factible es donde se cruzan todos los colores. En este caso, donde se crucen los 3 colores. Y ya ustedes ven aquí empiezan, aquí, solo 2 colores. El azul y el morado. Aquí solo el morado. Aquí 2 colores, el verde y el morado. Aquí, solo el verde. Aquí, verde y azul. Aquí solo el azul. Pero aquí hay un área, miren, donde se cruzan los 3 colores. A eso se le llama área factible de solución. Es un área común, que hay una infinidad de puntos que satisfacen simultáneamente las 3 restricciones. Y de esa manera, entonces, localizamos el área factible de solución. ¿Alguna duda, por favor, jóvenes? No, licenciado, gracias. No van a traer marcadores como los que uso en el pizarrón, jóvenes. Si es que traen, pues, ¿no? Después de haber localizado el área factible de solución, que es esta que está aquí, tenemos que localizar los puntos factibles de solución. Y los puntos factibles de solución van a ser aquellos vértices. ¿Y a qué se le llama vértice? Vértice es donde hay intersección de líneas. O imagínese usted el cuarto donde está. El cuarto donde está encerrado por paredes. Y hay intersección de paredes. La intersección de paredes es un vértice. Y si ese vértice encierra lo que es el área factible de solución, será considerado punto factible de solución. Aquí tenemos un vértice. Aquí tenemos un vértice. Este vértice encierra el área factible. Como este vértice, porque hay intersección de líneas, encierran al área factible, le llamamos punto factible solución y le vamos a dar un nombre con las letras mayúsculas, letras de nuestro alfabeto y vamos a decir el punto factible solución A. Seguimos recorriendo en el área factible y encontramos otro vértice, otra intersección de líneas. Y ese vértice encierra el área factible de solución, por lo tanto le llamamos punto factible de solución B. Recorremos hacia abajo y encontramos otro vértice que encierra a lo que es el área factible, le llamamos punto factible de solución C. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Buscando valores extremos, o sea, puntos extremos, para no evaluar tanto punto factible de solución. Únicamente localizamos los valores extremos, que son los que más van a maximizar el ingreso de todos los puntos, millones de puntos que pueden haber aquí. Solo estos 3 son los que más elevan el ingreso total en la producción y venta de billeteras y cinchos. Y dentro de esos 3 estará el punto óptimo de solución. ¿Alguna duda cómo darle nombre a los puntos factibles de solución? Active su cámara y pregunten. Yo, licenciado, por ejemplo, usted dijo que fuera una pared. No le escucho. ¿Me escucha ahora? ¿Sí? Ok, usted dijo que para encontrar los vértices era como cuando miramos hacia el techo y miramos la red. Entonces yo ubico muy bien la de la A, inclusive la de la B. El C no lo logro ubicar de esa manera. Yo buscaba otra unión, o sea, según lo que yo entendí. Pero ¿dónde hay otra unión? Es que el cuarto no necesariamente va a ser cuadrado, mija. Hay cuartos triangulares, hay cuartos rectangulares, hay cuartos que tienen solo 3 paredes porque es un triángulo. Y entonces en ese cuarto hay solo 3 vértices. Hay paredes que se unen y cada pared que une con otra es un vértice. Hay cuartos cuadrados que tienen 4 vértices. Ahora, si fuera un cuarto redondo, ahí no hay vértice. Porque okay, no hay unión de paredes.
Ok, ¿Ya? entonces solo los puntos que encierran el área factible de la Así es. figura que dé. Así es. Ahí estamos. Gracias. Y después de haber localizado esos puntos factibles de solución, tenemos que darle valor a cada punto factible de solución. Es decir, le debemos que dar valor al punto factible A, un valor de X1 y un valor de X2. A B también un valor de X1 y un valor de X2. A C también un valor de X1 y un valor de X2. Aquí posiblemente necesitemos el uso de lo que son ecuaciones simultáneas para poder darle valor a X1 y a X2 y vamos a utilizar el método de la eliminación o sustitución. Entonces, en este caso, algunas veces no necesitamos ecuaciones simultáneas, en otros casos sí necesitamos ecuaciones simultáneas. Para darle valor, primero al punto factible A, es decir, un valor de X1 y un valor de X2, nos ubicamos en el punto A. Si observamos el punto A, ese punto A ya tiene un valor conocido. Es el valor de la paralela que va hacia X2. Y dice que X2 vale ¿cuánto? 150, que es el par ordenado número 2. Entonces ya sabemos que X2 vale 150. ¿Por qué? Porque nos lo da esta línea recta que exactamente va al eje de X2. Para conocer el valor de X1, sustituimos el valor de la variable X2 en la ecuación que sirvió como base para trazar la línea recta de color azul, que es la ecuación 3. Es el valor de X2, lo sustituimos en esta ecuación. X1 más X2 tiene un valor de 150, que es igual a 300. Despejamos X1 y X1 va a ser igual a 300. 150 está sumando, pasa restando. X1 va a ser igual a 300 menos 150, 150, y decimos que el valor de X1 es 150. De esa forma le dimos valor al punto factible A. ¿Alguna duda, por favor? Vamos ahora con el punto factible B. El punto factible B, tenemos aquí nosotros una particularidad, que no necesitamos hacer ningún cálculo matemático, no necesitamos sustituir ninguna variable en una de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos aquí, X1 tiene un valor exacto de 200, que lo da el par ordenado 1, porque tenemos una paralela perpendicular a X1 que nos indica que el punto B exactamente vale 200. Y también tenemos aquí una línea recta paralela que dice que X2 vale ¿cuánto? 150. Entonces, que nos lo da el par ordenado número ¿qué? Número 2. Dice X1 vale 200, X2 vale 150. No necesitamos hacer ningún cálculo matemático porque están exactamente los valores para X1 y X2. Para el valor C. Al igual que lo hicimos con A, para calcular X1 y X2 en el punto factible C, hay una variable que ya tiene valor y es la variable X1 porque hay una diagonal, no diagonal, hay una línea paralela que dice que el punto factible B exactamente vale 200, es decir, que X1 vale 200. Para conocer el valor de X2, si trazamos aquí una paralela a lo que es X2, nos daría el valor de X2. Pero para eso tenemos que usar papel milimetrado, trabajar a escala y utilizar un escalímetro. Como nosotros no hemos usado escalímetro, o si ustedes usan escalímetro, magnífico, tenemos que saber el uso del escalímetro, debemos de saber trabajar a escala para poder
trazar una línea recta y darle exactamente el valor a x2. Como no, entonces x2 lo sustituimos en la ecuación que sirvió como base para trazar esa línea recta que hace intersección con la paralela que nos da el valor de x1. x1 vale 200 más x2 que es igual a 300. Despejamos x2. x2 va a ser igual entonces a 300. El 200 está aquí sumando, pasa restando. x2 va a ser igual, 300 menos 200, 100. Hemos calculado ya el valor de x2, que es igual a 100. ¿Alguna duda con el cálculo que hicimos para lo que son los valores de x1 y x2 en el punto factible A, punto factible B y punto factible C? ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? No, licenciado. Si no, continuemos entonces. Como ya le dimos valores a las variables de decisión, para cada uno de los puntos factibles de decisión, aquí tenemos el resumen. En el punto factible de solución A, x1 vale 150, x2 vale 150. Para B, x1 200, x2 150 y para C 200 y 100. Esos tres puntos factibles de solución maximizan el ingreso total. Pero nosotros como administradores queremos encontrar el óptimo, es decir, el mejor dentro de estos tres. Para determinar cuál es el óptimo, tenemos que evaluar cada punto factible de solución en la función objetivo. ¿Y en qué consiste? En sustituir los valores de x1 y x2 en la función objetivo para cada punto factible de solución. El punto factible A, 60 por x1, de 150 más 40 por x2, 150, 60 por 150, 9,000, más 40 por 150, 6,000. 9,000 más 6,000, 15,000. Vamos a evaluar ahora el punto B. 60, que es el ingreso que deja la billetera, por 200 billeteras, que es la producción y venta, más 40, que es el ingreso de la billetera, el cincho, perdón, multiplicado por 150 cinchos que se recomiendan. 60 por 200 es igual a 12,000, más 40 por 150, 6,000. 12,000 más 6,000 es igual a 18,000. El punto C, 60 por 200 más 40 por 100. 60 por 200, 12,000 más 40 por 100, 4,000. 12,000 más 4,000 es igual a 16,000. Aquí en este paso, donde evaluamos cada punto factible de solución en la función objetivo, es donde va a variar entre la maximización y la minimización. Para la minimización, el punto óptimo será el que tiene el menor resultado. Y para la maximización, el punto óptimo será el que tiene el mayor resultado. En este caso, el punto factible B es el que consideramos el punto óptimo de solución. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? No, gracias. Continuemos entonces. Después de haber evaluado cada punto factible para determinar cuál es el punto óptimo, en la misma gráfica, no hay que hacer otra. En la misma gráfica localizamos en la gráfica el punto óptimo de solución, en este caso es el punto B. Eso se hace en la misma gráfica, todo se hace en la misma gráfica.
Y antes de dar la conclusión debemos de comprobar el punto óptimo de solución para verificar si cumple con cada una de las restricciones. Tenemos que evaluar entonces el punto óptimo para verificar si cumple con cada una de las restricciones. La primera restricción de las billeteras, X sub 1, 200 más 0, porque es X sub 2, que es 150, pero por 0, 0, menor o igual a 200. 200 menor o igual a 200, si cumple con la restricción de las billeteras. Por la segunda, 0 de X sub 1 más X sub 2 menor o igual a 150, que es la de los hinchos. X sub 1 da 150, pero por 0 es 0, más, está un poquito esto lento, pero ahí vamos, más X sub 2, que es 150, menor o igual a 150. 0 más 150 es 150, que es menor o igual a ¿qué? A 150. Cumple también con la segunda restricción. Vamos con la tercera. Dice X sub 1 más X sub 2 mayor o igual a 300. X sub 1 vale 200 más X sub 2 vale 150. Tiene que ser un resultado mayor o igual a 300. 200 más 150, 350, que es mayor o igual a 300. Cumple con la tercera restricción, que es la producción total. Y por último, debemos de comprobar si cumple con la no negatividad. X sub 1, 200 y X sub 2, 150. Los dos valores son mayores o iguales que 0. Si cumple entonces con la restricción de la no negatividad. Los valores de las variables no pueden ser negativos. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. La conclusión, para terminar. Esta es la pregunta. Dice gráficamente deduzca razonablemente cuántas billeteras y cinchos ha de producir al día para una optimización. Estas son las variables, billeteras y cinchos, X1 y X2. Aquí tenemos el punto óptimo de solución y entonces podemos concluir diciendo, para optimizar el ingreso total en 18,000 quetzales, Nefta debe de producir y por supuesto vender 200 billeteras y 150 cinchos. De esa manera estará cumpliendo con las condiciones restrictivas. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Por favor. No, Lick, todo claro, gracias. Estamos todo clarito, clarito como el agua. Como la Coca-Cola. A cabal. Bueno, el día miércoles vamos entonces con el que dejamos pendiente, ¿sí? El día miércoles vamos con el que dejamos pendiente. Pueden venir 2, pueden venir 3, puede venir 1, Silvia. Entonces dejamos nosotros aquí pendiente este problema que lo habíamos iniciado, pero yo que me regresé al 1 porque el 1 lo tenía así por partes. En cambio voy de una vez con trazar líneas en la misma gráfica. Por eso fue que dejemos este pendiente. Entonces lo terminamos el día miércoles, si Dios nos presta la vida, que es el único día que tenemos clases, después hasta el día lunes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y si Dios nos presta unos días más de vida, vemos el día miércoles en este mismo canal, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, Feliz noche licenciado. tengan todos ustedes. Feliz noche. Feliz